Bien, así es como veríamos al microscopio a nuestro órgano de corte. Nos van a dar una preparación o nos hubieran dado una preparación. Bueno, todavía se puede hacer la práctica el miércoles si es que abre la escuela. ¿Sí? Nos van a dar una preparación de oído interno. Vamos a buscar este órgano de Corti. Y aquí encontramos a estos receptores, que son células neuroepiteliales del órgano de Corti. ¿Qué van a captar estas? ¿Qué van a captar? Van a captar sonidos. Esas células neuroepiteliales del órgano de Corti captan sonidos, ¿sí? Captan sonidos. Y tenemos entonces que de igual manera, durante la vejez, estas células neuroepiteliales se empiezan a perder. Por eso es de que durante la vejez se empieza a perder la audición, ¿sí? Esta función de audición viaja por el octavo par craneal, que yo les decía, no se llama auditivo, no se llama auditivo, se llama estato acústico o vestíbulo coclear. Se llama estato acústico o vestíbulo coclear. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de nuestros receptores que captan sonidos? ¿Dónde se Profe, encuentran? ¿cómo se van perdiendo así las células durante la vejez? Lo que pasa es que como son neuronas, las neuronas no se pueden reponer. Cuando se mueren y ya, nos quedamos sin ese tipo de neurona, ¿sí? Entonces, estas son neuronas que, al igual que cualquier otra parte, se van a ir muriendo y vamos a ir perdiendo precisamente esa función de audición. Pero también se mueren los conos y bastones, por eso cada vez se tiene menos visión, ¿sí? Pero también se mueren las células neuroepiteliales de los corpúsculos gustativos que captan sabores. Por eso a veces en la vejez se le pone más sal, se le pone más azúcar a las cosas porque ya no se está captando ese sabor. Es más difícil captarlo. Y de igual manera los olores. ¿Sí? Y es más que nada por el tiempo que tienen esas células. Claro, 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 claro. Ustedes van a llevar en los últimos módulos de la carrera envejecimiento, van a llevar geriatría. Yo, por ejemplo, en medicina se los doy en el primer año. Y vemos, por ejemplo, teorías del envejecimiento. Y en esas teorías del envejecimiento, pues los órganos envejecen debido precisamente a, en gran parte a la muerte de neuronas. Se van perdiendo funciones que durante la juventud se mantenían activas, ¿sí? Claro está que entre menos activas estén esos órganos, va a ser más fácil que mueran. Por eso es de que es muy importante, pues, estar con actividad, sin excesos. ¿Qué pasaría? Es más, ¿qué va a pasar con ustedes? Que utilizan mucho los audífonos, utilizan muchos sonidos estruendentes, ¿sí? Bueno, pues estas neuronas van a morir a más temprana edad. Si en mi generación empezamos a perder audición a partir de los 60, en sus generaciones van a empezar a perder audición a partir de los 30, ¿sí? Eh, de igual manera, los dispositivos van a hacer que sus conos y bastones mueran más temprano, quedando una visión disminuida, pues a partir de los 30 años. Eh, Ustedes ya no comen lo que comían, ya no sus papás, porque seguramente sus papás tampoco comen de todo. Hablemos de sus abuelos sí comían de todo, de todo.
Entonces mantenían despiertas las células neuroepiteliales de los corpúsculos gustativos. Ahora está tan disminuida su dieta, tan disminuida, que dicen las células neuroepiteliales, ¿para qué me quieres si se necesita tenerme? Simplemente, pues no hay para qué, ¿sí? Eh, el epitelio olfatorio también se va afectando por diferentes situaciones, ¿sí? En los cuales hay olores muy penetrantes que se están utilizando ahora en diferentes sustancias y que van matando esas células neuroepiteliales. Entonces, todo ese medio ambiente que está ahora en contra de esas células, de esos receptores, pues van a hacer que mueran a muy temprana edad, ¿sí? Yo empecé a usar lentes, pues hace 7, 8 años. Antes de eso, yo tenía una visión perfecta, ¿sí? Eh, no necesitaba lentes para nada, ¿sí? Entonces, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Casi a mis 60 años empiezo a perder visión, empiezo a perder audición, pero creo que ya era la edad. Preocupantes son ustedes, estas generaciones, que el medio ambiente, todo va en contra de que estas células neuroepiteliales permanezcan. Esto sí es totalmente cierto, ¿sí? Bien, pasemos a los receptores viscerales. Pasemos a los receptores viscerales. Entre estos receptores viscerales tenemos algunos muy importantes en nuestro campo, como serían los receptores de estiramiento visceral, que los encontramos en todas las vísceras y que sentimos nosotros cuando nuestro estómago está lleno, pues sentimos que está estirado, está lleno. Cuando nuestro colon está lleno de aire, sentimos que está estirado, porque hay este tipo de receptores de estiramiento visceral. Y junto con ello hay receptores para el dolor visceral llamados nociceptores viscerales, que van a captar el dolor. Nosotros decimos, me duele el estómago, cuando pues es dolor de estómago, es dolor de colon, es dolor de esófago, es dolor de vejiga, es dolor de útero, ¿sí? Porque hay receptores para el dolor visceral. Hay otro tipo de receptores, ¿sí? Que se llaman quimiorreceptores y varorreceptores. Los quimiorreceptores captan concentración de oxígeno y CO2 en la sangre. Captan concentración de oxígeno y CO2 en la sangre. Y los varorreceptores captan presión arterial. Ahorita los vamos a explicar. En nuestro campo tenemos estos últimos tres receptores, que son los receptores de estiramiento del ligamento periodontal. Estos receptores de estiramiento del ligamento periodontal solo son reconocidos por libros especializados de odontología, libros de oclusión. Si ustedes los buscan estos en libros de anatomía, de fisiología, no lo van a encontrar. Estos receptores solo son explicados en libros especializados de odontología, como son los libros de oclusión, y son los que nos dicen qué tan fuerte puedo apretar mis dientes. Simplemente yo puedo apretar demasiado y de inmediato hace que se abra mi boca. Pongamos un ejemplo. Cuando encontramos una piedra en los frijoles, en la comida, un hueso, un hueso en la carne, damos el apretón y de inmediato estos receptores de estiramiento mandan la señal para que abramos la boca y no sigamos apretando, porque si no lesionaríamos al diente, ¿sí? Hay otro tipo de receptores en nuestros músculos masticadores que se llaman husos musculares y nos indican cuánto estamos apretando, cuánto se contrae. No podemos contraer de más
porque esos usos musculares simplemente pasan la señal a los nociceptores y dicen, ¡hoy me dolió! ¿Sí? Apreté demasiado y me dolió. ¿Qué dolió? Un nociceptor. ¿Por qué? Porque el uso muscular dijo, no puedes cerrar más, apretar más, porque vas a dañarme muscularmente. Y otro tipo de receptor llamados cuerpos tendinosos de Golgi. Estos son receptores de estiramiento que encontramos en los ligamentos de la articulación temporomandibular. Estos cuerpos tendinosos de Golgi me impiden que yo pueda abrir más de lo debido. Cuando yo intento abrir más de lo debido, estos cuerpos tendinosos de Golgi mandan el mensaje a los nociceptores y lo primero que decimos es, ¡hoy me dolió! ¿Sí? Nos protegen contra esas aperturas máximas y los usos musculares nos protegen contra contracciones máximas. ¿Sí? Veamos aquí, fíjense bien, tenemos aquí a los receptores de estiramiento del ligamento periodontal. Cuando apretamos, fíjense bien, cuando apretamos, estos dientes superiores se suben, estos dientes inferiores se bajan, se estiran estos receptores de estiramiento y de inmediato lo pasan a los nociceptores para decir, me dolió, me dolió. Y abrimos la boca, abrimos la boca. Imagínense una piedra en los frijoles aquí. Apretamos. Estos receptores se estiran y los mandan a los nociceptores. ¿Cómo lo sentimos? Como dolor. Es una forma de protegernos. ¿Sí? Algunos libros lo manejan como mecanorreceptores o propioceptores también, que nos indican que no podemos abusar, ¿sí? De lo que hay ahí. Bien, en un músculo, que en este caso podría ser un músculo masticador, tenemos estos receptores llamados usos musculares. Estos usos musculares son receptores que me captan el acortamiento muscular. Yo no puedo llevar contracciones mayores a lo que me permite ese uso muscular, porque entonces se transforma en dolor. Viaja por un nociceptor y dice, me dolió, no puedo contraer más de lo debido. Y fíjense bien, entre el tendón y el músculo, tenemos a estos órganos o cuerpos tendinosos de Golgi. Estos me indican cuánto se puede estirar este músculo, este ligamento. Por ejemplo, en una apertura, los ligamentos de la articulación temporomandibular se estiran. No se pueden estirar más allá porque de inmediato este órgano, cuerpo tendinoso de Golgi, me dice que duele. Por lo tanto, no puedo abrir más de lo debido. ¿Sí? Y tenemos, por último, lo que yo les había dicho sobre los quimiorreceptores y varoreceptores. Recuérdenme, ¿qué les dije que captaban los quimiorreceptores? Concentración de oxígeno y CO2 en la CO2 en sangre. la sangre. ¿Y los varoreceptores? Presión arterial. Muy bien. Fíjense bien, tengo quimiorreceptores y varoreceptores en dos lugares, en dos lugares. El primero de ellos se llama seno carotidio o glomo carotidio. Seno carotidio o glomo carotidio. ¿Dónde está ese seno carotidio o glomo carotidio? En la división de la carótida, de la arteria carótida primitiva en arteria carótida interna y externa. Aquí donde se divide la carótida primitiva en interna y externa, aquí se encuentra el seno carotidio o glomo carotidio. Ahí encuentro receptores que captan
la concentración de oxígeno y CO2 en la sangre y se llaman quimiorreceptores. Allí encuentro receptores que captan la presión arterial y se llaman varoreceptores. Esto, estas señales, estas señales que salen del seno carotidio, estas señales que salen del seno carotidio y me llevan información de concentración de oxígeno y CO2 en la sangre y presión arterial, viajan a través del noveno par craneal, del glosofaringio, ¿sí? Las señales de concentración de oxígeno y CO2 en la sangre que captan los quimiorreceptores y las señales que lleva la presión arterial, ¿sí? Que viajan por los vasoreceptores y se encuentran en el glomo carotidio, seno carotidio, viajan por el noveno par craneal, llamado glosofaringio. Pero tenemos otro, fíjense bien. Aquí, a nivel del callado de la aorta, este vasote grandote se llama aorta. Y aquí, esta curva que hace la aorta se llama callado de la aorta. Ahí encuentro al seno aórtico o glomo aórtico. Ahí, a nivel del callado de la aorta, encuentro al callado o glomo aórtico. ¿Qué encuentro ahí? En este callado, en este seno aórtico o glomo aórtico, encuentro receptores llamados quimiorreceptores, que van a captar también la concentración de oxígeno y CO2 en la sangre. Ahí, en ese glomo aórtico, encuentro quimiorreceptores que captan la concentración de oxígeno y CO2 en la sangre. Pero también encuentro a los vasoreceptores que captan presión arterial. Captan presión arterial. De aquí, del glomo aórtico, seno aórtico, no van a viajar por el noveno par craneal, el glosofaringio, viajan por el décimo par craneal, el vago o neumogástrico, ¿sí? Del glomo aórtico o seno aórtico, viaja la información de los quimiorreceptores y vasoreceptores a través del décimo par craneal, el vago o neumogástrico. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, ninguno. Ninguno. Profe, ¿cree que pueda poner como ejemplos de esos quimiorreceptores y vasoreceptores? Fíjate que hay un ejemplo que le sucede cuando ustedes atiendan en tercer año a personas mayores, en cuarto año a personas mayores, tengan cuidado en cuando los van levantando, de tenerlos acostados en el sillón dental, vayan levantando poco a poco el respaldo, poco a poco. Levántenlo un poquito y ténganlo ahí unos 2 minutos. Levántenlo otro poco y otros 2 minutos. Levántenlo otro poco hasta que lo tengan ya sentadito. Ahora, sí, les va a llevar entre 5 o 7 minutos el irlo levantando poco a poco. Ahora, ya que está sentado, que baje una pierna y se mantenga así un momento. Que baje la otra, se mantenga así un momento. Ahora, que se baje del sillón con las dos piernas, sin pararse, todavía sentado, pero ahora ya teniendo las dos piernas abajo. Ahora sí, le ayudan ustedes a levantarlo. ¿Por qué? Simplemente en la gente mayor, estos vasoreceptores ya no regulan la presión arterial de una forma súbita, de una forma súbita.
O sea, en un joven tú lo puedes levantar, en un niño lo levantas de un solo movimiento, de estar a 180 grados, lo levantas a 90 grados y le dices, nos vemos la siguiente sesión. Así, en un minuto lo levantaron y ya lo bajaron y ya lo despidieron. En una persona mayor no. ¿Por qué? Porque sus varos receptores, tanto de estos senos carotídeos como de los senos aórticos, ¿sí? Están afectados. Y lo que sucede es lo que se conoce como una hipotensión postural. Si ustedes no hacen lo que les estoy diciendo y lo levantan de un solo movimiento de 180 grados a 90 y de ahí lo bajan, el paciente se va a caer porque su paciente no está regulando la presión arterial. ¿Qué le dio? Una hipotensión postural. ¿Cómo podemos evitar esa hipotensión postural? Levantándolo poco a poco, haciendo que sus varoreceptores vayan teniendo, esos varoreceptores vayan adaptándose poco a poco. ¿Qué les parece? Es como cuando te despiertas después de haber dormido y te levantaste de Efectivamente, golpe. ¿sí? Sí, cuando te despiertas ya se te hizo tarde, das el brinco de la cama y caminas, das dos, tres pasos y ya te andas cayendo. Espérate, es que tu presión arterial estaba a tanto, tienes que poco a poco. No, y nosotros de mayores, no, mucho más, mucho más. Prácticamente yo de que me despierto a que entro al baño, pues fácil, son 5 minutos, a veces hasta 10, porque si yo lo hago muy rápido, me caigo, así de fácil. ¿Quién me había preguntado, Maya, sobre el ejemplo? Yo. Y de los quimioreceptores. De los quimiorreceptores. De alguna manera, cuando nos encontramos nosotros, te lo voy a poner así fácil. Sé que son poco observadores ustedes, de cosas tan simples, sencillas. Si ustedes van a una central de autobuses, ¿por qué creen que la gente que llega de provincia generalmente está sentada algunos minutos, a veces más de minutos, casi es horas, en la sala de espera o en su equipaje o en el suelo? ¿Por qué creen? ¿Qué tendrá nuestro aire que no tenía el aire de donde vienen? ¿Qué creen que tenga? ¿O tendrá lo mismo? ¿Es el CO2? Tiene más CO2 y menos que Oxígeno. oxígeno. Dense cuenta cómo está esa gente que acaba de llegar de provincia, que acaba de llegar a la Ciudad de México. Chequen cómo son sus respiraciones. ¿Cómo será su frecuencia respiratoria? Más agitada. Más agitada. Intentan captar más que Oxígeno. oxígeno. Ahí están los quimiorreceptores diciendo, oye, es que nos está llegando poco oxígeno y mucho CO2. Y le dice a los centros respiratorios, ¿sabes qué? Que acelera las respiraciones y las más profundas. Y entonces la gente de provincia está así, ¿sí? Está captando más cantidad de aire intentando regular esto. Le cuesta trabajo. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a provincia? ¿Por qué será que nos duele la cabeza cuando llegamos a provincia? Pero no a provincia Monterrey, no a provincia Guadalajara, a provincia Pueblo, a provincia Bosque, a provincia Mar. ¿Por qué nos dolerá la cabeza? Porque nos falta oxígeno.
No, al contrario, ¿No sobra? no sobra. Y entonces ahí los quimiorreceptores dicen, espérame tantito, es que este aire que estás respirando no puedes estar respirando igual. Tienes que respirar más lento, porque si metes más oxígeno, pues tus células nerviosas, pues se están volviendo locas con tanto oxígeno y empieza a doler la cabeza. Y entonces hay una regulación a partir de esto y nos dice, pues empieza a regular esa respiración. ¿Qué te parece, Maya? Doc, Sí, y por ejemplo, también entraría eso de que se te tapen los oídos. también, bueno, ahí en relación a taparse los oídos es una presión atmosférica. ¿Cuándo se nos tapa? Cuando vamos hacia Cuernavaca, hacia Acapulco, a otros lugares en donde hay mucha altura. Entre mayor altura hay mayor presión atmosférica. Estamos más cerca de la atmósfera. ¿Qué pasa? A mayor presión atmosférica se tapa, se cierra un conducto que comunica al oído medio, al oído medio con la nasofaringe, al oído medio con la nasofaringe y se llama trompa de Eustaquio. A mayor presión, esa trompa de Eustaquio se cierra y por eso es de que nos sentimos sordos. Nos sentimos sordos. ¿Qué nos dicen? Bosteza. Oh, ¿qué nos dicen? Mastica chicle. Sí, porque estas acciones van a hacer que esa tuba, esa trompa de Eustaquio, se desbloquee y se abra y podamos volver a oír. ¿Sí? Maya, ¿te gustó el ejemplo o no? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya lo entendimos mejor? Sí, Bueno, ¿alguna otra duda, comentario? no, profe. Bien, ¿alguien más? Este, un favorzote, este, ¿dónde está nuestra jefa de grupo? No la veo. Aquí, ¿Estás? sí, aquí estoy. Oye, un favorzote, tómale captura de pantalla y hazme una lista de asistencia, por favor. Claro. Eh, ustedes saben que nunca pasó lista. ¿Por qué ahora sí? Porque muchas de las veces las autoridades no nos creen que sí estamos dando clases en línea, ¿sí? Y a veces nos dicen, no, pues tú ya quedaste con los alumnos. No, nos piden evidencias y las evidencias las podemos